continuamos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Estamos viendo el juicio por la falta de amor a Dios y estamos estudiando lo que es la desolación por la falta de amor. Después de ser destruida la gran ramera, la gran ciudad, la gran Babilonia, ha quedado desolada y hoy vemos cómo es, en qué consiste esa desolación. Un evento que puede presentarse en poco tiempo, o si es que ya ha iniciado la destrucción y tal vez estemos viendo ya la desolación. Pudiese ser, es algo solamente que cada quien puede verlo a su manera. Para un servidor ya está esa desolación, pero bueno, depende de cada quien como lo vea. Pero al menos lo que la Escritura nos menciona en qué consiste la desolación es: después de que ha quedado destruida y ha quedado desnuda, se ve tal como es, se ve sin las apariencias que eran engañosas, como una mujer virtuosa. Hoy ya se ve lo que realmente es, la verdad y la realidad, que es una mujer fornicaria y que fue en toda su existencia una mujer fornicaria, esa gran ramera que es toda la apostasía religiosa. Dice el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 18: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. No necesariamente todas estas cosas van a suceder, ya han sucedido. Es por ello que vemos que la desolación ya ha pasado, al menos en alguna parte solamente, y que algún día vendrá a nivel mundial, por lo que nos menciona la Escritura. Y aquí es presentada como lo que es, como una mujer fornicaria, como una mujer aparentemente lo fue en sus mejores años, una mujer honesta, una mujer de sociedad, solamente en apariencia, pero que en realidad toda la riqueza que había obtenido y que tiene, porque todavía aún conserva esa riqueza, la ha conseguido a través de la fornicación, de la prostitución. Como vemos a una mujer literal, una mujer que aparenta ser de sociedad, una mujer honesta, una mujer decente, pero cuando queda al descubierto y se da cuenta en la propia sociedad de que toda esa riqueza que ella tiene y que la obtuvo pues precisamente de la fornicación, de la prostitución. Esto es lo que nos menciona el versículo 3, y con quien ha fornicado o con quien se ha prostituido es con los reyes de la tierra, que dice que han fornicado con ella, y también con los mercaderes. Con los reyes de la tierra hicieron esa unión que benefició en su momento a los dos, a ambos, tanto a la mujer ramera como a los reyes de la tierra. Ha llegado un momento ya donde los reyes de la tierra se han cansado de que un solo hombre les esté diciendo lo que tienen que hacer, y ha sido destruida y estamos en la desolación. Pero vamos un poquito más atrás para que veamos cómo fornicaron con los reyes de la tierra y con los mercaderes. Estamos hablando de que la fornicación, tanto de la iglesia de Roma como el grupo sectario, como el propio pueblo de Dios, el propio pueblo infiel de Dios, y que hoy es la iglesia de Cristo infiel. El pueblo de Dios infiel, dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo del 28 al 30, para que veamos cómo es que fornicaron esta ramera, cómo fornicó con los reyes de la tierra. No tenía nada que hacer el pueblo de Dios no tenía que unirse o que pedirle a los romanos en su tiempo, pero con tal de obtener su objetivo, es decir, de matar a nuestro Señor Jesucristo, hizo alianza con los gobernantes romanos en su tiempo, y con ello fornicaron o practicaron la fornicación, teniendo un Señor que era Dios, que es Dios, que era su Dios, o aparentemente ellos adoraban a Dios, pero para lograr su objetivo se unieron fornicando con los gobernantes
de Roma en su tiempo. Esto es que han fornicado con los reyes de la tierra. Cuando dice han fornicado, obviamente es en tiempo pasado. Dice la escritura, Juan, capítulo 18, versículo 28 al 30. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Hasta eso, o sea, se sentían muy dignos los judíos, los fariseos. Versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación tenéis? ¿Qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Versículo 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Como su ley no tenía permitido darle muerte a nadie, y como querían matar al Señor Jesucristo, tuvieron que hacer alianza, pedirle, fornicar con los reyes de la tierra, con los romanos, para que los romanos fueron los que mataron al Señor Jesucristo, fueron los que lo crucificaron para obtener lo que ellos querían y seguir gobernando en el templo y seguir teniendo la riqueza que daba el templo, tanto la riqueza en nombre como andaban ellos, como la riqueza material. Pero vino luego la destrucción del templo y la desolación. Pero en su tiempo hubo ese tipo de fornicación. Y a lo largo de la historia también, pues la iglesia de Roma siempre ha estado ligada a los gobernantes, a los presidentes, para obtener siempre algún beneficio de material, algún beneficio que les ha producido riqueza. Pero dice el versículo 3, y también con los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En el libro de Hechos, capítulo 19, vemos de qué manera fue esa fornicación, fue esa relación. En el libro de Hechos, capítulo 19, del versículo 23 al versículo 27, dice la escritura, los mercaderes son los comerciantes, obviamente son los comerciantes, los que se encargan de comerciar todo lo relacionado a la iglesia apóstata, a la religión apóstata, en todos los sentidos, en imágenes, en ídolos y en todos los sentidos demás que pueda haber, en literatura, en libros de todo el grupo sectario. Dice la escritura, Hechos 19, versículo 23 al 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Había mucho dinero con hacer estas imágenes de Diana de plata, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esa era la fornicación, o esa fue la fornicación a través de los años, y no nada más en ese tiempo, a través de todos los años, y vemos quién se encarga de hacer imágenes de todo tipo, como más adelante luego viene la escritura que de todo tipo se hace, de madera, de oro, de todo tipo. Esa es fornicar con los mercaderes, estar unidos. El grupo o la religión apóstata le ofrece la imagen, los mercaderes producen en especie las imágenes para poder venderlas y obviamente tiene que haber un dinero, están todos unidos para todos obtener riqueza de eso, aprovechando la ignorancia de la gente, porque ahí dice que veneraban a la diosa Diana, no nada más en Éfeso, sino en todo el mundo, y muchos aprovechando esa ignorancia, esas ganas de fe que tiene mucha gente de creer, pues han aprovechado esa ignorancia para hacer imágenes de todo tipo
vendérselos y no vendérselos de una forma barata, pues no están muy baratas las imágenes, dependiendo del material que sea, es el precio. Pero están, obviamente, tienen que tener algún permiso por parte de la iglesia apóstata para poder comercializar sus obras hechas con manos de hombres, donde obviamente no habita Dios, sino ya vimos en el video de ayer que es habitación de demonios. Esa es la fornicación que hizo o que ha hecho esta mujer fornicaria, que ha hecho a través de todos los años. Ha fornicado con los reyes de la tierra y ha fornicado con los mercaderes también de la tierra. Dice el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Las plagas son el versículo 8, que es, sus plagas son muerte, llanto y hambre, y será quemada. Esas son las plagas por las que va a padecer en un tiempo próximo, o si es que ya ha empezado a padecer, tanto de muerte, llanto y hambre, y también será quemada, dice ahí el versículo 8. Esas son las plagas. Pero como vemos la desolación, vemos cómo esta mujer fornicaria, vemos cómo esta mujer ramera ha quedado vista realmente como es. Después de ser destruida, ha quedado desolada y hoy se puede ver tal cual es. Toda la religión apóstata queda cual es. Y aquí vemos cómo este versículo nos menciona a una mujer con una muy baja reputación, donde Dios mismo nos pide Dios que no tengamos ningún tipo de relación con esa mujer fornicaria. No es que el pueblo esté dentro de esa mujer. Cuando dice salid de ella, pueblo mío, no es que había pueblo de Dios dentro de esa mujer ramera. Simplemente lo que dice la escritura es de que no se una o no se tenga algún tipo de relación con una mujer de una reputación muy baja, al ser una mujer ramera. Esto es lo que menciona. Como dice allá en el libro de Proverbios, cuando habla precisamente de una ramera con todas las artimañas, o sea, cuando dice Dios salir de ella, es porque nos está advirtiendo todas las artimañas, las trampas, el engaño que puede tener una mujer ramera, una mujer que cuando está vestida, obviamente cuando estaba vestida, pues se veía que llama la atención. O aún siendo desolada, aún siendo quedando desnuda, puede llamar la atención. Una mujer dedicada, literal, dedicada a ese oficio, pues llama mucho la atención. Pero dice Dios, hablando espiritualmente o en la religión, dice, no caigan en sus trampas, no escuchen, porque es una mujer de baja reputación. La religión apóstata tiene una reputación muy baja comparada con la reputación que tiene una ramera. En el libro de Proverbios, capítulo 7, de hecho, pues todo Proverbios habla de las artimañas de la ramera, pero para no hacer muy larga la lectura, vamos a leer del versículo 24, voy a leer del versículo 24 al versículo 27, pero de ahí habla todo de lo que hace, cómo tiende la trampa para caer. A eso se refiere lo que nos dice Dios en su palabra en Apocalipsis. Cuando dice salir de ella, dice, no caigan en esas trampas que les van a poner esa mujer ramera. Y tal vez muchos han caído lamentablemente para perdición de su alma. Dice Proverbios 7:24, ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer, heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Esa es el fin, las consecuencias de oír, de estar, de ligarse, de unirse a la ramera, hablando de religión, hablando en un sentido espiritual. Todo lo que conduce, el camino que conduce esa mujer ramera es al Seol, es decir, a la perdición, es decir, a la muerte, hablando en un sentido espiritual. El versículo 5 dice, porque sus pecados
han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuando menciona la Escritura sus pecados, entonces vemos la realidad de todo el sistema apóstata religioso, que obviamente no es capaz, no tiene la capacidad para perdonar pecados. Cuando dice aquí en la Escritura, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, significa que todos sus pecados no han sido perdonados o no pueden ser perdonados a través de ese sistema. Porque si hubiesen sido perdonados los pecados, Dios no se hubiese acordado de ellos. En Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 dice, del 15 al 17, Hebreos 10 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero si aquí dice la Escritura que Dios se acuerda de sus pecados, significa que todo ese sistema religioso apóstata no ha entrado al nuevo pacto, no ha tenido el perdón de pecados, ningún tipo de pecados. No, a través de su sistema, a través de su enseñanza, no han obtenido el perdón, porque solamente Dios puede perdonar pecados, nada más Él. No un sacerdote humano de carne y hueso. Él no puede absolver de nadie. Ni siquiera aquel pecado llamado de la iglesia de Roma, llamado original, ha sido perdonado. Es un pecado creado o formado o inventado, mejor dicho, por ellos. Porque cuando vemos la lista de los pecados que llevan al tormento eterno, nunca vemos el pecado original. Vemos la borrachera, la fornicación, la lascivia, el adulterio, la incredulidad, pero no vemos ese pecado que ellos llaman el pecado original. Y si existiese, que no existe más que en la mente de ellos, ni siquiera eso ha podido perdonar su sistema religioso. Dice Marcos, capítulo 2, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y solamente Dios puede perdonar pecados, ningún hombre humano puede perdonar pecados, y Dios los perdona por o a través de nuestro Señor Jesucristo. El día de mañana continuamos con la desolación por la falta de amor a Dios. Dios les bendiga.